Muy buenas, collacis y collacios. Aquí entamamos un nuevo directo en Alderiques. Son las 7:30 de este miércoles 14 de xunu y como vos anunciamos en nuestras redes sociales vamos a hablar otra vegada de deportes. Sabéis que tratamos una montonera de temas, pero en este caso prestábamos felicitar a un equipo que algamó este año nada más y nada menos que 4 títulos y qué mejor que saludar a Sara González Lolo, que es la capitana del Telecable Hockey Club de Sisión. Sara, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas. La verdad que muy contentas, muy contentas. Están siendo días muy felices para todas, para nuestros familiares, amigos, afición y estamos realmente disfrutando el momento. Lo primero, dáteles más fonderes gracias por atender a Alderiques, como decimos, y es la capitana del Telecable Hockey Club de Sisión, que esta temporada, bueno, fai unos días rematabais con esa Hockey Liga, pero ya que son 4 títulos este año, la primera vegada que un equipo femenín en todo el estado consigue los 4 títulos. Tenemos que decir, la Copa de la Reina, la Supercopa, la Copa de Europa y ahora la Hockey Liga, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, es algo impensable, ¿no? Porque por mucho que cualquiera que se le pueda decir al inicio de temporada se apuntaría, ¿no? Pero la realidad es que la dificultad es máxima. De hecho, yo lo pienso y digo, yo llevo 16 años en el equipo. Muchas veces me preguntaba si alguna vez llegaría el año que lo ganaríamos todo y la realidad es que cuanto más pasaba el tiempo, más difícil lo veía, ¿no? Porque ha ido subiendo mucho el nivel, cada vez hay más equipos con jugadoras internacionales de mucho nivel y bueno, no es nada sencillo desde luego y bueno, ha llegado ese año y ahora somos conscientes de la importancia de disfrutar el momento por lo difícil de que vuelva a pasar esto. Yo creo que es algo de una vez en la vida. Claro, claro, porque hay que dar mucho valir a la historia, ¿no? Porque estamos hablando eso, un club llamas el club Fabril, ¿no? Porque ya era una fábrica de tal, la algodonera, toda esa historia. Bueno, tiene una historia per guapa, ahora llamas el Telecable por tema de patrocinio, hockey. Club de Sisión, pero bueno, lo que decimos, 4 títulos, incluyó esa Copa de Europa. Lo que sí nos prestaba Sara, güey, y dándoles más fondos gracias que atendieras Alderiques, la gente, vamos a decir a la gente que va incorporándose poquinía a poco, Sara, y tiene esta opción Twitch y lo guapo, ya tuviste creo que otras experiencias en Twitch, sois gente mozo y estáis avezados, cuando tenemos a gente un poquitín más mayor, no está tan avezada a esto del Twitch, pero bueno, sabe la gente que hay una posibilidad del chat que nos puede escribir, facete cualesquiera entruga y toda esa historia. Y decíate eso, que es muy meritable estos 4 títulos, pero contigo queremos hablar más de que estaréis fartuques de entrevistas, de celebraciones y toda esta historia. Queríamos hablar un poco del vuestro deporte y de lo que supone, aparte en el ámbito femenino, que siempre tiene menos repercusión. Eso, el hockey sobre patinos y un deporte que en Asturias tiene bastante afición, ¿no? Tiene bastante, más que afición, lo que tiene es bastante tradición. Sí. Hace muchos años que se practica el hockey sobre patines aquí en Asturias. Ha habido clubes de mucha entidad a lo largo de la historia. El Cibeles, que quedó campeón de la Copa del Rey ganando al Barça en una final histórica, ¿no? Hace ya bastantes años. También hubo el Kiber de Mieres, que también compitió en primera división. Después estuvo el Esfero Oviedo. En segunda división, que nosotros llamamos Hockey Liga Plata, tenemos ahora tuvimos este año también en Oviedo un club masculino y 2 femeninos y en Gijón estamos nosotros, somos el único club que tenemos. Empezamos en el 95, pero previamente hubo otro club, el Algodonera 81, si no recuerdo mal. O Sí. sea que aquí en Gijón ya van muchos años de hockey y patines también, con la particularidad de haber mantenido siempre la ubicación aquí en la ciudad, ¿no? Que como bien decías tú, donde la algodonera fue donde se ha ido desarrollando toda nuestra actividad desde el principio. Claro. Y bueno, el hockey patines Sí. femenino aquí en Asturias empezó un Mm, poquito, la realidad es que empezó un poquito con nuestro club. mm. Cuando yo me iniciaba en este deporte, solo eran 2 los clubes que dejaban jugar a chicas, aquí en Gijón y en Mieres. El resto de clubes no, ni tenían femenino ni aceptaban niñas.
Mm. como podéis imaginar, eso ahora está totalmente, no nos cabe en la cabeza, ¿no? Pero no hace tanto Claro, tiempo. claro. Sí. Entonces, bueno, ha sido una pelea importante de mucha paciencia y mucha constancia para ir abriéndonos este hueco. Y la verdad es que ahora en Asturias el hockey patines a día de hoy lleva nombre femenino en la actualidad, ¿no? Que es Claro. un poco el nuestro ahora. Claro, pero e aparte si falamos del Estado pa facer un pouco de contexto a la xente, ¿no? Porque non se aquí en Alderiques, aparte de falar muchos temes, falamos tamén lo típico de fútbol, de Fórmula 1 e tal, a xente a lo mellor el hockey sobre patinos no está moi avezado. Lo que lle la máxima potencia en todo el Estado y en Cataluña, ¿no? Y donde hai todos os clubs, pero ya a nivel, non falamos solo de España, sino a nivel europeo prácticamente, ¿no? Sí, Cataluña es la cuna del hockey, efectivamente, a nivel europeo. Hay muchísimos clubs, muchísimas fichas masculinas, femeninas de la base, equipos senior, que al final hay muchas divisiones, por así decir. Entonces aquí en Asturias ahora estamos creciendo un poquito, pero lo que nos pasaba hasta ahora era que la gente que no daba el nivel como para jugar en primera categoría, pues terminaba dejando el hockey porque no tenía mucho más recorrido, ¿no? Allí, sin embargo, tienen una estructura mucho más grande y eso permite que el hockey como deporte esté mucho más extendido. En la Hockey Liga este año hemos sido 3 equipos no catalanes, uno en Madrid, Las Rozas, otro en La Coruña y nosotras. Y los otros 11 catalanes. Sí. Entonces, lo que hemos hecho nosotras este año tiene una dificultad muy grande, la verdad, porque le estamos, bueno, no solo manteniendo el tipo, sino que este año fuimos superiores, ¿no? Claro. A toda esa tradición que tienen ellos allí, a esa cantidad de número de deportistas, y nosotros lo estamos haciendo, que no sé si es un dato muy conocido, de 12 jugadoras que conforman la plantilla del primer equipo, 10 son asturianas. Entonces eso es algo que pienso que hay que valorar mucho y también cuidar mucho, porque si no en algún momento las grandes potencias pueden llegar y llevarse jugadoras y entonces es un proyecto que será difícil de mantener, ¿no? Entonces pienso que la apuesta por este equipo tiene que ser sólida para poder mantener eso y también un orgullo, ¿no? Claro. Con lo piquiñuca que es nuestra tierrina, Asturias, sí, ¿no? sí, 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 por eso, por eso. Parece que somos ahí como Asterios y Obelix, Sí, ¿no? sí. Ahí La aldea romana, esa aldea romana, ¿no? Exacto. Sí, Entonces, bueno, es más meritorio todavía. También, por supuesto, destacar las incorporaciones que tuvimos de Ana Catarina, que es portuguesa, y sí. la portera Fernanda, que ha hecho una campaña impresionante, que ella es de Chile. Por supuesto, dándoles valor a ellas también, ¿no? No quiero Sí, quitarles absolutamente claro. ningún mérito, pero la realidad es que tener una plantilla con tantas asturianas es todo un hito, yo pienso. Sí, quitásteme la antruga, teníalo preparado, digo yo, con tantos asturianes que estáis en el equipo, eso decíamos que a nivel estatal, y bueno, eso tiene mucho mérito, y eso oye, además, que veníes ahora, porque quedamos contigo, veníes ahora de entrenar a los más piquiñinos, a los equipos, porque tenéis una montonera de equipos en el club, ¿no? De equipos que yo creo que todo eso sal de tú misma, la tu historia, sal todo de la base, porque tú cuando entamaste, por ejemplo, ¿por qué te dio por esto y no por, qué sé yo, por el fútbol o por el baloncesto? Pues mira, yo fue en el colegio cuando empecé con esto. Yo me quería apuntar a patinaje porque me regalaron unos patines y quería aprender a patinar, Sí. pero en el colegio no había patinaje, había hockey sobre patines. Y yo dije, bueno, pues por lo menos aprender a patinar aprenderé. Y para allá que fui y al final, pues eso fue con 10 años, tengo 31 hasta el día de hoy. Sí, o sea que lleves ahí a tope. Y tú, por ejemplo, estos éxitos que tenéis, todo eso no, de alguna manera no fai que de alguna, en Sisión, o en Asturias en general, sobre todo, sabéis la referencia que podéis ser y que no solo les nenes, sino los nenos también apúntense a hockey sobre patinos. Mucho. La verdad es Sí. que lo hemos notado mucho. Los últimos 5 años tenemos una avalancha de críos aquí